los ojos, pero dame algo bueno, que tu vida es un disgusto y ya no quiero compartir momentos vanos, recordar tanta miséria. Numa segunda-feira de tarde do mês de julho de 2023, que estava frio, mas ensolarado, eu e Clarissa Resch, minha colega da Unicamp, fomos até a sede da Universidade de Buenos Aires. A UBA, a mais importante universidade pública da Argentina, tem vários campi e vários prédios. As ciências sociais ficam ali na Cai Puan, na região metropolitana da capital. Fica num prédio de 4 andares, com grandes janelas laranjas e com paredes cheias de lambes, pichos, cartazes. É tudo muito colorido. A gente sentiu o prédio super pulsante, super usado para várias atividades. Daí, a gente subiu as escadas até o 4º andar, a gente procurou a sala e ficou aguardando a professora Mônica Tarducci, a nossa entrevistada. Logo ela chegou, a gente sentou, ligou os gravadores e a gente explicou para ela a proposta dessa temporada do Mundaréu na Argentina. Quer dizer, a ideia é seguirmos instigadas a pensar, como na 4ª temporada, que terminou no ano passado, em 2023, como o feminismo influencia e provoca as ciências, dentre elas especialmente a antropologia. No soporto tu mangazo. Bom, nesse mês de abril, apresentamos para você uma série com 4 episódios, todos gravados na Argentina, com antropólogas, colegas pesquisadoras, influenciadas pelo feminismo. Para facilitar o entendimento do espanhol, por parte das ouvintes brasileiras, a gente editou um pouco a entrevista. Isso, por um lado, permite que a gente traga os trechos mais explicativos, narrativos e vibrantes do que nos contou a professora Mônica Tarducci, e também permite que a gente refaça as nossas perguntas para ligar esses trechos de modo mais evidente. Naquela tarde, para nosso azar, havia uma mudança acontecendo ali naquele andar do prédio. Então você vai ouvir aqui e ali alguns ruídos. Eu sou a Soraya Fleischer e o Mundaréu em tour pela Argentina já começou. Ya tus versos se perdieron en lo oscuro, pero ahorrame tu despecho, que ahora tengo que buscar otro consuelo, sos un tipo rebuscado. A Mônica Tarducci é doutora em antropologia pela UBA. E você vai conhecer essa interlocutora ao mesmo tempo que acompanha os movimentos feministas pelas ruas, pelas universidades e na relação com o Estado argentino. A gente conhece a história da Mônica em primeiro plano e a história mais geral do país em segundo plano. A primeira coisa que perguntamos para ela foi sobre a sua formação como feminista. A Clarissa perguntou sobre o mito fundador do feminismo dela. Ela contou como uma febre feminista foi tomando conta dela, mas não em termos somente intelectuais, mas em termos sensoriais, principalmente, a partir da participação em atividades feministas. Viste que siempre hay como un mito, ¿no? Que, yo no, era feminista y no lo sabía, qué sé yo, pero un poco como el gen de Simone de Beauvoir que uno lo tiene y de pronto... ¿Cómo llegué? Yo creo que fue en la revuelta, sí, de la vuelta a la democracia, que había tanta oferta. Yo me reincorporé a un partido político que ahora no existe más, un partido político de izquierda, pero a su vez como que me faltaba algo, ¿no? Entonces cuando vi que había actividades feministas, iba como público y ahí me agarró la fiebre, porque me acuerdo que fui a una jornada de ATEM, que era un grupo feminista que organizaba una jornada anual cerca de la fecha del 25 de noviembre, el Día contra la Violencia, y entonces hacían jornadas de todo un día. Y a mí me pareció que era un espacio amable, un espacio entre mujeres. Digo, no son necesarios los varones, ¿para qué? Qué feliz que somos entre nosotras. Fue todo un descubrimiento, ¿no? Un descubrimiento hasta, te diría, más que intelectual, sensorial, ¿no? Una cosa de sentirme bien y pensar que había afectivo y que estábamos luchando por causas que eran muy justas, ¿no? Que, qué sé yo, la patria potestad compartida, los hombres se llevaban a los niños y niñas fuera del país y ellos solos podían. Había
código de familia que hablaba de hijos naturales, hijos bastardos, unas cosas horribles, que no teníamos divorcio, con la Iglesia Católica enfermándonos la vida a las mujeres, porque yo estoy convencida que la Iglesia Católica nos odia a las mujeres, ¿no? Entonces siempre ante un país tan autoritario, ¿no? Entonces me parecía que había que reformar también una política de la vida cotidiana. Esto lo digo así en términos reflexionando sobre el pasado. En ese momento yo creo que era como una fascinación de luchar por una libertad que no era la tradicional que había, ¿no? Y ahí empecé a leer mucho. Yo vengo de una familia, claro, de clase obrera, clase trabajadora, o sea que soy la primera que llegó a la universidad de generaciones de inmigrantes italianos y españoles, o sea que no había una discusión teórica en mi casa ni nada, sino bueno, mucho apoyo y mucho orgullo de su hija que iba a la universidad y trabajaba al mismo tiempo, digamos, esas cosas así. Mi madre y mi padre siempre fueron muy amorosos conmigo en esse sentido, pero era una família super tradicional, mi papá peronista. Como ela disse, ela era de família obreira, família trabalhadora. O seu primeiro trabalho foi numa clínica de odontologia do Sindicato de Trabalhadores da Construção Civil. Depois, ela fez um curso técnico de bibliotecária e conseguiu uma outra vaga. Então, trabalho, estudo, as primeiras experiências docentes, né, de antropologia, militância, tudo isso foi acontecendo ao mesmo tempo para Mônica naqueles anos 80. Claro, porque era lo que había conseguido en el sindicato de la construcción, claro, todo tenía que ver con mi ambiente, ¿no? Y después estudié bibliotecología porque cuando tuve un hijo y no conseguía trabajo, qué sé yo, y en mi barrio, en las afueras de Buenos Aires, había una biblioteca pública que necesitaba, entonces, pero me tomaban como bibliotecaria y se hacía un curso. Entonces estudié eso y bueno, entré, pero digamos, fueron mis dos trabajos así más importantes, en el sindicato, en la clínica, como bibliotecaria, hasta que empecé a trabajar dando algunas clases de antropología, y después ya me dediqué después trabajé en la subsecretaría de la mujer, cuando se armó durante el gobierno de Alfonsín, que había una biblioteca que se estaba conformando y necesitaban a alguien que supiera catalogarlas, así entré. Linda experiencia, muy difícil, porque en esa época el gobierno de Alfonsín, que fue el de la transición, fue muy combatido, ¿no? Un gobierno débil, y atrozmente los militares cada 2 por 3 armaban algún intento de golpe. Fue bastante difícil los años 80 acá. Calla, calla ese chamullo, nuestros sueños se esfumaron como un pucho. Ahora andate y no pretendas que te alcance un cenicero a tu mesa. Me llevaste hasta el cadalso. Para além destes primeiros contatos e atividades que a Mônica descreveu no primeiro bloco do episódio, ela também foi aprendendo sobre feminismo quando entrou na universidade. No, lo que pasa es que yo era... la antropología me daba esa cuestión de la diversidad, de la manera de organizar las sociedades con culturas diferentes, de distintas maneras, que no había una sola manera. Entonces esa amplitud también yo creo que me llevó al feminismo. Pero si yo voy a decir de manera concreta, me acuerdo que Adriana Pichitelli, ella había hecho un curso y había conocido bibliografía, porque claro, en esa época no se estudiaba en las universidades nada que tuviera que ver con feminismo. Por al lado de la militancia, ella me dijo, hay un libro que se llama Antropología y Feminismo, y a mí me llamó mucho la atención. Mas ela lembrou que na Argentina o tema do feminismo, dos estudos de gênero, não foi tema que começou com facilidade e nem tampouco começou pela área de antropologia. Y tratar de que en algo digamos, yo estaba con tensión, digamos, tensionada porque leía tantas cosas de antropología feminista de otros países, ¿no? Y no se podía hacer nada acá. Acá el ambiente era muy duro, ¿no? Aquí en Argentina, las que empezaron con los estudios de género y de hecho hicieron el primer encuentro de historia de las mujeres fueron las historiadoras en antropología. El primer encuentro de las jornadas de
historia de las mujeres fue en 1991. Pero antes había encuentros, o sea, hubo un posgrado en psicología, una especialización en estudios de género y así muy de a poquito empezaban las universidades que la mayor parte de las aberturas a los institutos de investigación, que ustedes le dicen núcleos, ¿no? Como el núcleo Pagú, fueron a partir de los 90, porque fue como ahí, es paradójico, porque era cuando el movimiento no tenía tanta potencia, el movimiento feminista, pero sin embargo se empezó a trabajar en las universidades, ¿no? Una cosa contradictoria. Ela mencionou, nessa última resposta, o PAGU, que é o Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp, criado em 1993 e foi dos primeiros grupos de pesquisa sobre o tema do feminismo e do gênero no Brasil. La antropología en Argentina es una disciplina que está, una carrera universitaria, el estudio en las universidades es tardía, es tarde, empezó en la primera carrera 1958. La Plata, un año después, La Plata, la ciudad de La Plata. Y después con mucha mayor distancia más adelante. Incluso hubo una experiencia en Mar del Plata que la dictadura cerró. La dictadura y vamos a ser sinceras, el gobierno de Isabel Perón, que ya era un gobierno que ejercía terrorismo de Estado, ¿no? Porque tenía bandas armadas que eran parapoliciales, como la AAA. Bueno. Entonces la carrera empezó de manera tardía y en una época, y fue como muy politizada en los años 60 y 70. Entonces también fue muy reprimida, porque se consideraban los militares, incluso la cerraron un par de años, porque decían que era una carrera de subversivos. Por un lado tiene eso, que era una carrera que como defiende a los indios, poco confiable para el poder. Entonces eso es lo increíble, que en los 80, 90 sufrió el impacto de los procesos de democratización, pero también de ciertos procesos como más lavados, ¿no? Donde las cosas se decían, lavado quiere decir como más suave, suavizado, como claro, cuando vuelve la democracia no tenía ese ímpetu antropología que tenía en los años 70, ¿no? Porque tampoco la sociedad estaba así. Todo se fue como más socialdemocratizando, ¿no? Era más bien los partidos socialdemócratas, ¿no? Los partidos revolucionarios de cuando yo era jovencita. Entonces, la antropología no siguió ese camino tan cuestionador en un punto, me parece. Es una opinión personal, pero eso muestra también que, por un lado, puede parecer un poco permeable al cambio radical. En ese sentido, costó más, igual al lado de otras carreras, pero digamos. Pero si una piensa que en los asuntos raciales, en los asuntos étnicos, contra la violencia policial, por ejemplo, hay estudios muy antropológicos muy interesantes, tardó más en incorporar la categoría género. Ahí hay algo que no se consideraba como el terreno de lo político, ¿no? Y la sexualidad es menos. Yo he tenido profesores que, por favor, cuestionar alguna identidad racial o étnica, y sin embargo hacía unos chistes homofóbicos, lesbofóbicos en sus clases, que vos decís, ¿cómo se une eso con lo otro? Não só a antropologia foi interrompida, mas cursos foram todos fechados durante a ditadura. Gênero e feminismo também demoraram muito para entrar nos programas, nas aulas, nos seminários. Y yo creo que tenemos que ser a partir del año 2000, no antes, y te diría más, a partir del 2010, como que fueron, ¿sabes lo que es? Porque hay una cuestión que a veces no está al mismo nivel. Una cosa son las clases, que me parece que es lo más conservador de la antropología, pero por otro lado están los apoyos a la investigación, que es paradójico, porque el CONICET, que es el organismo de apoyo a la investigación en Argentina, era más abierto que las clases. Entonces vos podías presentar una investigación sobre estudio del lesbianismo en Buenos Aires de 1983 al 2000 y te lo aprobaban, pero en la clase no había esa apertura dentro de los planes de estudio. Claro, costaba mucho porque lo ideal, digamos, es no hacer
cursos aparte, sino que si se da teoría del parentesco, se da una teoría del parentesco feminista, que está lleno, ¿no? Que digamos que el impacto que tuvo el feminismo en la teoría del parentesco es impresionante. Entonces, ese tipo de cosas, si se da religión, que se dé una visión de género, y eso cuesta mucho, cuesta mucho. Parece que si se pone un seminario aparte, cuesta menos que cambiarla, ¿no? Pero yo creo que de a poco se ha logrado. Y después del 2015, el de una menos, yo creo que hay una cuestión como de que queda mal no ser feminista, ¿no? Queda como feo, como que te digan... E daí a gente perguntou para ela como é que o tema de gênero e feminismo foi entrando na antropologia. Ela comentou sobre a participação dessa entrada a partir das discentes, mas também a partir dos colegas docentes e dos gestores da educação. E foram dificuldades específicas com cada um desses atores. Entonces, bueno, fue bastante una lucha la incorporar. Entonces empezamos con los seminarios. Seminario le decimos nosotros cursos, ¿no? Ustedes le dicen seminario un día, un encuentro. Nosotros cursos de grado que eran siempre ad honorem y electivos, o sea, era una propuesta que no estaba dentro de la currícula, ¿no? Entonces así fue de a poco hasta que empezamos, y yo como docente, como profesora, tuve que concursar un cargo de una materia clásica de antropología para que después el departamento de antropología me pudiera designar en seminario de investigación, un curso de metodología de la investigación para los temas que tienen que ver con género, porque resulta que la materia era obligatoria en antropología sociocultural, pero las alumnas o alumnos querían hacer algo y no había quien las dirigiera, que los orientara. Entonces venían como... Modestia aparte, yo tengo como el placer de haber incorporado antropología en esta facultad. Que yo te digo una cosa, y yo ahora que soy directora del Instituto de Género, pero que he seguido la trayectoria de este instituto, las autoridades son más permeables muchas veces que los colegas del Departamento de Antropología. Es una paradoja, porque eso siempre lo comentamos en Argentina, que es más fácil transformar los cursos de posgrado que los de grado, lo que nosotros decimos grado antes de la licenciatura, ¿no? Que es muy difícil cambiarlos. En cambio, en posgrado, por ejemplo, maestrías, especializaciones, es como menos dificultad hay con esas cosas. Y no me vengas con el cuento de que las minas exageramos. Para começar esse terceiro bloco da conversa, a Clarissa fez uma ótima pergunta. No Mundaréu, antes da gente encontrar nossas entrevistadas, a gente lê alguns dos seus artigos. E a Clarissa mencionou um artigo da Mônica e pediu para ela traçar a diferença entre dois conceitos que ela usa nesse artigo: antropologia do gênero y antropología feminista. Primero es un compromiso político, o sea, para mí ser antropóloga feminista no es estudiar género, sino estar comprometida con el movimiento, saber de qué anda. Yo lo que me daba mucha bronca, rabia, era que las antropólogas que trabajaban género no tenían ni idea qué pasaba en el movimiento. Tal vez no es obligatorio estar en el movimiento, pero al menos enterate qué pasa, ¿no? Me parece que es más completa la visión, y yo creo que la antropología feminista es un llamado, digamos, a una injusticia que hay, ¿no? Es una lucha contra una injusticia en el estudio de los temas de que se ocupa la antropología. Me parece que la visión feminista la completa, complejiza cualquier estudio social, ¿no? Claro, yo creo que, porque eso también, no sé de qué manera lo escribí, pero sí que estoy enojada con esta cuestión de deslindar el movimiento, porque a mí me gusta mucho una frase de las feministas norteamericanas de la década de los 80, del 70, ¿no? Comienzo de la llamada segunda ola y demás,
que decían los estudios de las mujeres, como se llamaba en ese momento, es el brazo académico del movimiento feminista. Y yo creo que así tiene que ser. Digamos, la antropología feminista tiene que ser parte del movimiento feminista, no tiene que estar desligado del movimiento sin saber qué pasa. Bom, para Mônica, é impossível destacar a luta feminista da luta de classes, da luta antirracista. Y en mi caso sí, pues yo no sé si todas las feministas, digamos, para mí no puede haber un feminismo que esté desligado de la lucha de clases. Es como, ¿cómo voy a querer que las mujeres estén sean libres en una sociedad que no es libre, ¿no? Por eso ahora hay algunas feministas que acompañaron, por ejemplo, la lucha por el derecho al aborto, pero que después fueron funcionarias del gobierno de Macri, el gobierno anterior, el gobierno neoliberal, que votó leyes antiobreras y demás. Para mí, una feminista no puede formar parte de eso, ¿no? Pero bueno, yo sé que hay un feminismo liberal también, ¿no? A partir dessa discussão sobre luta de classes, a Clá lembrou do termo pinkwashing, que a Mônica e as suas colegas usaram para analisar os movimentos feministas mais recentes. No movimento, por exemplo, Ni Una a Menos, que começa lá em 2015, 2016, o foco era uma indignação moral contra uma pauta histórica, a violência às mulheres. Mas não havia espaço para outra pauta importante do feminismo, o aborto. E a Mônica explicou esse cenário. Porque, por ejemplo, cuando el Ni Una Menos se movilizó por primera vez, era un movimiento donde se hablaba solamente de la violencia y se hablaba de la indignación ante el asesinato de mujeres. Mientras no se lo relacionó con la sociedad en general, con problemas de clase, todo bien. Cuando al segundo año, el 2016, se empezaron, porque todo movimiento es dinámico, ¿no? El primer Ni Una Menos no nombraba el feminismo. Fíjate el artículo ese que hice con Débora Deitch, que hablamos de la violencia, algo así como historizar, qué sé yo. Esse artigo, que ela escreveu em coautoria com Débora Deitch, bem como outros artigos que ela e nós fomos mencionando aqui, estão todos na descrição do episódio. Que está ahí en Académica, no hablaban. O sea, fue un movimiento que empezó como una reacción de indignación moral ante la muerte de mujeres. Entonces, no aguantamos más, nos matan, nos ponen en bolsas de basura, etcétera, etcétera. Entonces, se hizo un llamamiento. Primero hubo una ¿no? Ni Una Menos, que fue una actividad en la Biblioteca Nacional, que es un lugar muy bonito, que tiene jardín, entonces al aire libre, marzo del 2015, se hizo una lectura, una maratón de lectura. Bueno, eso está en el artículo, si querés lo podés ver. Entonces, y de ahí empezó, las periodistas, y ahí está el valor de las redes cuando se usan para el bien, ¿no? Porque en las redes fueron llamados al Ni Una Menos, a la manifestación, pero no se hablaba de la lucha feminista ni de luchas anteriores respecto de la violencia. Si nosotras fuimos con el cartel por el derecho al aborto, y las organizadoras nos dijeron al escenario no, porque hay madres que no están a favor de la lucha por el derecho al aborto. Entonces, y después al segundo año, en 2016, claro, estábamos todos en la oposición al gobierno anterior, a Macri, qué sé yo, y ahí apareció como un documento más político, más contundente, y ahí muchas de las primeras organizadoras del primer Ni Una Menos se fueron, porque dijeron que no había que mezclar la política con la violencia hacia las mujeres. Muito bacana saber como ela foi se autopercebendo como feminista. Mas pelo que a Clarice e eu entendemos, não é uma adjetivação, digamos, automática. Algumas mulheres não se chamavam de feministas. E isso num passado bem recente. A Mônica criticou duramente essa posição. Pero, hasta la explosión del Ni Una Menos del 2015, muchas investigadoras no decían la palabra feminismo. Entonces a mí, que soy de la vieja escuela y que siempre me consideré feminista y decía en las clases que era feminista, no les voy a negar que me da mucha rabia las que ahora se dicen feministas y nos combatían a nosotras
estaban en contra de decirse feminista. Entonces, yo digo, está bien, es un cambio positivo, me parece muy bien que hayan cambiado, pero tengan la honestidad intelectual de decir, en una época no era feminista, qué mal, como siendo antropóloga o siendo socióloga tenía un estudio de la realidad social tan incompleto al no incorporar la perspectiva de género, ¿no? Entonces, más en estas universidades que se supone que son progresistas, que la mayoría son gente de izquierda, entonces más te duele eso, porque no estamos hablando de la facultad de Derecho, ¿viste? Son con saco y corbata, bueno. Mas outras mulheres, sim, se veem como antropólogas feministas. E isso orgulha a Mônica, tanto como militante, quanto também como professora. Elas vão da universidade para a rua, um caminho diferente da geração da Mônica e suas contemporâneas, que foram da rua para a academia. Ambos os sentidos são igualmente interessantes como formas de amadurecimiento político intelectual. Entonces, bueno, como siempre conviví con esa cosa militante, tenía, digamos, una satisfacción en un sentido de que de las clases salían chicas militantes, ¿no? O sea que un 8 de marzo yo las veía en la calle, ¿no? Y entonces dije, bueno, qué bueno, que no solamente vienen para estudiar, sino que se transforman. Entonces, era, como decíamos con otra amiga, hicimos como el camino inverso, nosotras de la calle, digamos, de la rúa, a la universidad. Y las chicas de la universidad a la calle, ¿no? Que eso es muy interesante, ese fenómeno. Y entonces de esos grupos de chicas jóvenes que se formaron conmigo, surgió esto de hacer una colectiva de antropólogas feministas, pero son de las chicas, y que me incorporaron, porque la idea de ellas era sacar la antropología de las cuatro paredes de acá, y entonces militar como antropólogas, a su vez que, digamos, ser antropóloga en el movimiento feminista y feministas dentro de la academia. E nesse sentido, a Clarissa pediu para ela contar sobre a colectiva. Essa foi uma iniciativa super interessante das estudantes, da Mônica, que já eram antropólogas, que já eram feministas e que começaram de dentro, mas agiam para fora da academia. Elas não se contentavam somente com a produção de pesquisa, com os resultados dessas pesquisas saindo publicados em papers, em artigos. Mas a ação política da colectiva foi principalmente o diálogo com muitas feministas de várias gerações e de vários lugares de atuação também. Sí, son chicas que ya estaban recibidas, ya eran antropólogas, algunas estaban haciendo el doctorado, otras no, hay 2 o 3 que no están en la academia, que enseñan en colegios secundarios y son militantes feministas. Entonces lo que las une a las chicas que forman la colectiva es que son feministas y creen que hay que movilizarse. La idea era que poder hacer actividades como un grupo militante, por ejemplo, nosotras primero formábamos parte como colectiva dentro de la campaña por el derecho al aborto, éramos una organización dentro de la campaña. Y después dentro de la facultad hacíamos actividades, o sea, nosotros nos pusimos eso también para llamar la atención de que las antropólogas no solo hacían cosas, papers académicos, entonces para visibilizar le pusimos la colectiva de antropólogas feministas, entonces hacemos actividades dentro de la facultad o fuera de cualquier temática, trayendo preferentemente que sean antropólogas, ¿no? Cuando viene una antropóloga de visita la llevamos a una actividades que no sean del paper, ¿no? Que mezclemos, que vayan, mire, eso es lo que nos interesa. Nosotras invitamos a feministas que no son de la academia, que puedan compartir. E para terminar, a Clarissa fez uma pergunta que tem tudo a ver com o projeto atual do Mundaréu. Ela perguntou se todo esse envolvimento com a colectiva seria também um esforço de pesquisa, de produção de conhecimento científico. Claro, sí, claro que sí, porque nosotros nos damos cuenta qué diferencia hay entre, fíjate cuando decíamos de la militancia o no, los 2 o 3 artículos que hemos escrito sobre el aborto o sobre la violencia, lo escribimos como militantes que sabemos lo que pasa adentro. También hay cosas que no se pueden contar, ¿no? Porque no es...
no es para el público general, pero por ejemplo, todo el proceso de este artículo que yo te dije que tiene que ver con la lucha contra la violencia, que muestra que en el primero no se llamaba, no se nombraba la palabra feminismo, ni movimiento de mujer y todo eso, lo hacemos desde adentro, porque justamente recogemos la indignación que produjo en el ambiente feminista que no se nombraran las luchas anteriores, ¿no? Hay que estar como siempre recordando que hay una historia, porque todo grupo se considera fundador, ¿viste? Como que es nuevo en la cuestión. No, perdóname. La verdad que la difusión, por suerte, y la amplitud que tuvo el Ni Una Menos, totalmente agradecidas. Ojalá nosotros lo hubiéramos tenido 20 años antes, pero desde el primer día de democracia, que se habla, el día de la plaza, que fue la primera demostración pública de un 8 de marzo, los carteles estaban contra la violencia, había panfletos, ¿no?, volantes que decían contra la violencia desde un punto de vista de que la violencia la provocaba una sociedad patriarcal, que no era que era un enfermo mental o una persona que el violento, ¿no?, sino que era una relación de poder, y eso estaba desde el primer día. Entonces, ese tipo de rescates, cuando sos feminista, tenés como más herramientas para traerla a la discusión. Me parece que hace más rica la discusión. Sim, o feminismo nos traz mais ferramentas para produzir antropologia e outras ciências, para produzir políticas públicas e mais justiça social para as mulheres e as meninas. A Mônica está aposentada agora. Ela dedicou décadas ao trabalho na UBA e também aos movimentos feministas no seu país. Mas ela não parou de pensar as imbricações entre essas duas formas de luta. No momento, ela está escrevendo um livro sobre a história do feminismo argentino nos anos 80. E a sua própria trajetória pessoal perpassa o livro também. E ela é diretora do Instituto de Investigações de Estudos de Gênero, da Faculdade de Filosofia e Letras da UBA. Para nós, ficou muito claro como a Mônica é uma antropóloga acadêmica e militante. Tudo junto e misturado, sempre. Ela se recusa a separar sua atuação como dentro e fora da universidade. A universidade, para a Mônica e para suas estudantes, é um espaço de formar e aprender a antropologia, mas também de formar e aprender a militância, para atuar dentro e fora. Academia e rua, como ela repetiu algumas vezes aqui na conversa, é de onde o feminismo constrói as suas ferramentas para mudar o mundo. Como eu disse no início, essa entrevista com a professora Mônica foi gravada em julho de 2023. Muita coisa aconteceu desde então na Argentina, como vocês sabem bem. Daí, eu pedi que ela nos atualizasse, que ela nos contasse como é que ela está vendo esse governo agora, em 2024. E ela muito gentilmente aceitou o convite e me mandou esse áudio em fevereiro deste ano. Yo como feminista, y en eso incluyo a muchas militantes, no pensábamos que iba a ganar la ultraderecha. Las elecciones venían muy difíciles, pero en todo caso pensábamos que por poca diferencia iba a ganar el gobierno, iba a ganar las presidenciales, quienes habían gobernado los últimos 4 años, que no fue un buen gobierno, pero lo que se venía era mucho peor, como lo estamos viendo. Entonces estamos sumamente preocupadas porque además el brutal ajuste que ya se impuso en estos 2 meses de gobierno hace necesaria una represión feroz. Entonces tenemos pérdida de derechos, hambre y represión. Peor no podemos estar, ¿no es cierto? Con lo cual, bueno, por suerte existen redes ya conformadas, redes feministas conformadas, que nos da esperanza de todo ese potencial del movimiento feminista que se vio en los últimos años en Argentina, ese poder de organización para estar en las calles exigiendo. De hecho, estamos en este momento organizando el 8 de marzo, con lo cual yo tengo muchas esperanzas porque esta represión, este hambre, esta quita de derechos, hay que combatirla en las calles. Y no me vengas con el cuento de que las minas exageramos. Foi incrível estar em Buenos Aires, encontrar a Mônica, conhecer a sua história, conhecer a UBA. Eu agradeço especialmente a Daniela Mânica,
que coordena o Mundaréu comigo, a Clarissa Reis, que conduziu essa entrevista lá naquela tarde da UBA, e todas as informações de artigos e autoras e antropólogas e movimentos que mencionamos aqui no episódio, você pode encontrar na página mundaréu.labjor.unicamp.br. A música dessa temporada é Basta, da La Empoderada Orquestra Atípica, uma banda de tango argentino feminista. A edição e a produção musical é de Nicolas Martins, da nossa equipe da Unicamp. A divulgação dos episódios é de Fernanda Mariá, Irene do Planalto e toda a equipe do Mundaréu. Nós integramos a Rádio Queri Queri de podcast de antropologia e recebemos o apoio da FAPESP, da Unicamp, da FAPDF, do CNPq e da UNB. A gente se ouve no próximo episódio. Toda semana, um episódio novo nesse mês de abril. Até lá! Y una sola cosa me queda por decirte, ¿sabes? No te soporto más.